y para entender que es cuando el tubo digestivo no puede ser usado, digamos. Entonces empezaremos definiendo, ¿no? La asistencia nutricional. Son todos los son los pacientes para mantener el aporte de los nutrientes. Aquí tenemos que tener en cuenta que es importante implementar esa intervención nutricional, porque fíjense, no hay ninguna enfermedad que se beneficie con la no ingesta de alimentos, y sabemos perfectamente por todo lo que hemos visto en clases previas, que la nutrición desempeña un papel, digamos, aceptado en el mantenimiento de la salud y en la recuperación de las enfermedades. Y el otro punto es que cuando el paciente se malnutre en menos, o sea, se desnutre, aumenta la morbimortalidad. O sea, habíamos hablado de infecciones nosocomiales, de falta de cicatrización de heridas, etc. Y fíjense que por cada día que se demora en establecer una adecuada implementación de alimentación, se necesitan de 3 a 5 días para poder recuperar a este paciente, ¿no? Para poder recuperar lo que se perdió. Y más aún si el paciente obviamente está enfermo. Entonces, me quedo con este concepto: no hay enfermedades que se beneficien con la inanición. Bueno, entonces, tenemos que saber también qué es lo que pasa con el individuo cuando queda en ayuno, y depende si ese ayuno es porque ha decidido ayunar o porque está sometido a un proceso mórbido que lleva a que siga teniendo un alto requerimiento, digamos, de nutrientes y de calorías. Entonces, durante el ayuno, lo que se pretende es la preservación de la proteína corporal. Entonces, cuando entramos en ayuno, disminuye el gasto energético, disminuye el metabolismo basal, se comienzan a utilizar nutrientes o combustibles alternativos, ácidos grasos fundamentalmente, y se trata de prevenir la degradación proteica, lo cual es efectivo durante las primeras horas. Después vamos a ver que cuanto más grave es la situación inflamatoria, infecciosa, traumática del paciente, más entra en degradación las proteínas del organismo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que durante las primeras 24 horas, y hasta incluso un poco menos en un paciente que esté normonutrido previamente, tenemos como reserva para obtener calorías, glucosa y por lo tanto calorías, al glucógeno hepático. Eso se agota totalmente en las 24 horas. Y después tenemos la gluconogénesis de glucosa para obtener energía a partir de otros elementos, en donde tiene mucha importancia el glicerol, el piruvato, que pueden venir tanto del metabolismo de los lípidos, y también de algunos aminoácidos como degradación proteica. Y fíjense que con todo esto, aún tratando de utilizar digamos, energía o combustibles alternativos, se siguen degradando una importante cantidad de proteínas por día. Aquí, si este proceso, digamos, se mantuviera, el paciente en un mes tendría el 40% de sus proteínas totalmente degradadas y aumentaría su riesgo de muerte. Por eso es que el organismo reduce su metabolismo basal con el objetivo de usar menos y utiliza estos combustibles alternativos. Fíjense que el sistema nervioso central normalmente utiliza glucosa como principal digamos, combustible,
pero en condiciones de ayuno se adapta para utilizar cetoácidos derivados del metabolismo de las grasas, disminuyendo de esta manera o protegiendo la degradación proteica. Cuando el paciente está enfermo, o sea, cuando tenemos injuria, hay cambios metabólicos adicionales, digamos. Aquí uno debe considerar que el organismo tiene que recuperar sus funciones vitales, entonces significa curarse del proceso que está teniendo, y por lo tanto necesita movilizar energía, sustratos, para mantener otras cosas, digamos, ¿no? La respuesta inflamatoria, la función inmunológica, la reparación de los tejidos. Por lo tanto, como ustedes se podrán imaginar, si una persona no come durante esta etapa, claramente va a haber una depresión de las estructuras del individuo. Y podemos decir que cuando tenemos el estado de injuria, o llamémosle shock, o esto se refiere mucho a la sepsis, tenemos una etapa inicial que es de bajo flujo y una fase de convalescencia. En la fase de bajo flujo, que sería el momento de la injuria, las primeras 24 horas, vamos a tener esto, digamos, disminución del consumo de oxígeno y de la temperatura corporal, hiperglucemia, aumento del ácido láctico y aumento de los ácidos grasos. Por eso que decíamos de que hay una movilización para utilizar combustibles alternativos. Y eso se consigue gracias al aumento de las catecolaminas, ¿no? Que las catecolaminas lo que hacen es favorecer la liberación de glucagón, y también estimulan al tejido adiposo a que haya lipólisis. Y por otro lado, la disminución de la insulina. La disminución de la insulina también tiene que ver con la, digamos, inhibición de una lipasa que normalmente hay en el tejido adiposo, que la insulina la mantiene inhibida, digamos. Cuando tenemos disminución de insulina, de secreción de insulina, que puede estar mediado por el sistema adrenérgico, vamos a tener una inhibición de esa lipasa y comienza a haber lipólisis para aportar ácidos grasos para el metabolismo. Eso pasa en los primeros días y después viene la fase de convalescencia. En esa fase de convalescencia ocurren otras cosas, digamos. Se deja de haber tanto estímulo catecolaminérgico, comienza a haber un aumento en el consumo de oxígeno, comienza a haber aumento de la temperatura, del volumen minuto cardíaco, y empezamos a tener hiperglucemia por neoglucogénesis. Esta neoglucogénesis viene en parte de los ácidos grasos, pero también ya viene de la degradación proteica muscular. Y esta sería nuestra segunda etapa, digamos. En esta primera etapa, no es que podemos hacer mucho, digamos, ¿no? en la parte de reposición de nutrientes. Una, porque dura poco; otra, porque el paciente está en una fase de bajo flujo, entonces está hipoperfundido, y probablemente no lleguen los nutrientes en forma adecuada al organismo. Sí tenemos que actuar en esta fase, digamos, porque si esta fase se mantiene, el paciente va a terminar perdiendo muchísimo peso y desnutriéndose durante lo que dure la convalescencia de su enfermedad. Entonces, tal vez en esta primera etapa, que son las primeras 24 o 48 horas, no nos preocupamos tanto por pasarle alimento al paciente, pero cuando entramos en la fase de convalescencia, sobre todo si va a ser una convalescencia larga, yo siempre les doy el ejemplo de la pancreatitis aguda. Estos pacientes entran en una etapa hipercatabólica que a veces demora la recuperación, a veces un mes, 2 meses. Así que empiezan a tener una degradación proteica y una lipólisis tan exagerada que el paciente pierde 10 o 15 kilos en el tiempo que dura su convalescencia. Entonces, en esta sí hay que ver la forma de alimentar. Entonces, ¿a qué llamamos soporte nutricional? A un conjunto de pasos que van a ir desde la detección del paciente en riesgo nutricional, monitoreo de la situación, adecuada implementación del soporte, el monitoreo del seguimiento con las progresiones correctas y seguras, de acuerdo al tipo de alimentación seleccionada. Entonces, vamos a ver que en general vamos a tener la alimentación enteral,
y la alimentación parenteral. La alimentación enteral, o sea, utilizando el tubo digestivo, sería la forma más normal, más fisiológica de administrar nutrientes, ¿no? Y la vamos a usar siempre que tengamos el tubo digestivo funcionante. Entonces, el ejemplo sería el paciente con un accidente cerebrovascular. Lo que él ha tenido ha sido un trastorno neurológico que le ha dejado con un trastorno de conciencia o que le ha dejado un trastorno deglutorio, digamos, pero su tubo digestivo sigue funcionando. Entonces, en ese caso, hay que utilizar el tubo digestivo. Si no aportamos nutrientes por el intestino, lo que va a ocurrir va a ser esto, digamos, va a disminuir la capacidad de defensa que tiene nuestra barrera natural, que es la mucosa intestinal, y eso, al haber, digamos, una disminución de la perfusión, disminución de altura de la mucosa, laxitud en las uniones intercelulares, nos va a llevar a que tengamos una traslocación bacteriana que puede llegar a ser grave en estos pacientes, produciendo sepsis, produciendo úlceras gastrointestinales y llevando a una situación muy grave. Entonces, siempre que se puede, debe usarse el tubo digestivo. Entonces, como dijimos, en una situación de hipermetabolismo vamos a tener lipólisis, proteólisis, formación de glucosa de nuevo, vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a tener retención de agua y electrolitos, y bueno, y trastornos inmunitarios. Todo esto obliga a que nosotros tengamos que considerar compensar de alguna manera este hipermetabolismo. Entonces, hay que tener en cuenta que la valoración nutricional que hemos visto en clases anteriores ya nos dice cuál es la situación del paciente, digamos, pero cuando tenemos que hacer implementación, o sea, soporte nutricional, nosotros nos tenemos que responder a algunas preguntas. ¿Cuándo? Es lo que decíamos recién. Pasado inmediatamente esa fase de shock, de comienzo del estrés, debemos empezar a reponer, a alimentar. ¿Cuánto? Y eso es el cálculo, ¿no? El cálculo por fórmula de Harris-Bennett y por la fórmula que ustedes quieran, para saber cuántas calorías, cuánto de hidrato de carbono, grasas, proteínas y minerales y vitaminas tenemos que pasarle. Y el cómo va a depender de si tenemos el tubo digestivo funcionante o no funcionante. Teniendo contestadas estas preguntas, empezamos a hacer digamos, la planificación, ¿no? Acuérdense que la valoración nutricional siempre pasa por una historia clínica y dietética importante, completa por una valoración antropométrica, en donde valoramos no solamente los datos de hoy, sino los que pudo haber tenido hace unos meses, si es que el paciente nos puede dar esa información. Una valoración bioquímica que tiene que ver con el dosaje de albúmina, con el recuento de glóbulos blancos, y algún parámetro catabólico como puede ser el equilibrio nitrogenado, como puede ser el cálculo del índice creatinina-talla, para saber cuál es el grado de catabolismo que tiene nuestro paciente. Y el cuánto, bueno, hacer el cálculo. Entonces, el cómo depende del aparato digestivo. Entonces, ¿el aparato digestivo está funcionante? Tenemos que ver si el paciente puede tragar normalmente y si quiere comer, ¿no? Entonces, si come espontáneamente, hay que intentar por todos los medios hacer una alimentación oral, que el paciente coma. Pero si el paciente no come espontáneamente, el caso del ACV que les mencioné hace un ratito, hay que considerar introducir los alimentos por una sonda, que puede ser una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal, que puede ser por una gastrostomía o por una yeyunostomía. Y si el tubo digestivo no está apto, supongamos el paciente tiene una cirugía del tracto gastrointestinal, está con una enfermedad inflamatoria intestinal activa, está con una pancreatitis aguda, en esos casos no se puede usar la vía digestiva y hay que hacer alimentación parenteral. Vayamos un poquito a lo que es la enteral, digamos. Podemos definir como la administración enteral de una fórmula líquida a través de una sonda, ¿no? La indicación serían aquellos pacientes que no pueden o no quieren comer para cubrir los requerimientos
de este paciente, ya sean normales o ya sean aumentados. ¿Cuáles serían las principales indicaciones de la nutrición enteral? La anorexia, sobre todo la anorexia del tipo anorexia nerviosa, en donde se le coloca una sonda para alimentarlos en los momentos en donde duerme, entonces ahí uno puede seguir pasando alimento. En cualquier trastorno de conciencia, entonces ya sea por un traumatismo, ya sea por una ACV, por una meningitis o por lo que fuera, al paciente hay que colocarle una sonda nasogástrica y hay que comenzar a pasarle alimento una vez que deje de tener vómitos, ¿no? El accidente cerebrovascular, el traumatismo facial, uno diría, bueno, ¿y cómo va a comer? Y bueno, se le coloca una sonda y se le pasa el alimento, ¿no? Algunos, a veces el traumatismo facial lo que hacen es una sutura de los dos maxilares y el paciente puede, a través de una pajita, succionar los alimentos, pero bueno, la sonda nasogástrica es lo más práctico. El paciente que va a estar conectado a ventilación mecánica, obviamente no se puede alimentar solo, entonces si uno estima que va a tener una ventilación prolongada, ya directamente tiene que colocar una sonda antes de hacer la intubación orotraqueal y conectarlo al respirador. La sepsis, como dijimos, tenemos una fase aguda en donde no hay hipercatabolismo, en donde predominan otros mecanismos y, digamos, se mantiene el aporte de combustibles, y después pasada esa etapa es donde empieza el hipercatabolismo que necesita un soporte nutricional. Y la otra que se utiliza con mucha frecuencia es la transición de la vía parenteral a la vía oral, o sea, se comienza progresivamente a probar la alimentación por boca. Entonces, como requisito para la nutrición enteral tenemos que tener el tubo digestivo conservado, ¿no? Podemos clasificar a esta alimentación enteral en precoz, intermedia y tardía. Siempre se intenta, o se debería por lo menos intentar, la alimentación enteral precoz, porque fíjense, eso nos permite disminuir las complicaciones infecciosas, mejorar o disminuir el número de días internados y, bueno, y con esto nosotros tenemos la posibilidad de evitar un deterioro nutricional del paciente. Intermedia cuando se le coloca la sonda hasta las 72 horas y tardío cuando es después del tercer día. Claramente el paciente que se ingresa, que empieza 3 o 4 días después de la noxa a alimentarse, probablemente ya estemos con algunos mecanismos activados de tendencia a la malnutrición y no sabemos si no estaría con una complicación infecciosa por la falta de aporte a nivel de gastrointestinal. En general sería la manera más fácil, más simple, con muy pocas complicaciones. Vamos a ver que cuando hacemos la parenteral ya vamos a tener complicaciones o otros cuidados que deberían cumplirse. Entonces, ¿a quiénes le vamos a indicar? Al que no puede comer. Entonces, el paciente que hizo una CDE con trastorno de glutorio. Al paciente que tiene un cáncer de esófago y tiene obstrucciones en el esófago que no le permite comer. Las neoplasias de boca. Los trastornos neurológicos, como les dije, que nos competen a la ilusión. Los pacientes que están en coma y los pacientes que están con parálisis. Esos son candidatos. Después están los que no quieren comer. Aquí lo que les decía, las anorexias, sobre todo las nerviosas o las que tienen que ver con cuadros psiquiátricos. Después tenemos los pacientes que no pueden comer lo suficiente para satisfacer sus necesidades por estar con un aumento del gasto metabólico. En estos pacientes le damos que coman, pero en los horarios donde no comen, que generalmente es durante el sueño, se le pasa alimento por la sonda, ¿no? Y después, aquellos pacientes que tengan requerimientos nutricionales especiales por disfunción de algunos órganos, por ejemplo, disfunción del corazón, disfunción respiratoria o renal. Vamos a ver que aquí hay diferentes módulos de alimentos como para usar en cada una de estas situaciones. ¿Cuándo no vamos a usar la nutrición enteral? Cuando el paciente vomita. Ya hablamos de vómitos persistentes. Persistente significa que cada 2 a 6 horas el paciente está vomitando
una importante cantidad de contenido. Esos pacientes no debería comenzarse la nutrición enteral hasta que esté determinado por qué está vomitando. El otro punto serían las fístulas de alto débito. Fístulas es la comunicación entre el intestino y otra parte de nuestro cuerpo. Puede ser a la piel, o sea, una fístula enterocutánea, pero puede ser también a la vía urinaria. Entonces sería una fístula, generalmente es común que lo hagan a la vejiga, sería una fístula enterovesical. Y entonces decimos que son de alto débito cuando tienen más de 500 mililitros por día. Generalmente las fístulas de alto débito son las más altas, ¿no? Las duodenojejunales, que es donde llega toda la cantidad de los líquidos digestivos, del alimento y demás, esas son las que pueden tener un mayor débito. Y las que tienen más de 500 tienen contraindicada la nutrición enteral. Y la otra situación es la pancreatitis aguda, ¿no? Tema importante que lo van a ver en medicina interna en la era de gastro. ¿Cuáles son las ventajas de esta nutrición enteral? Es fisiológica, mantiene el trofismo de la mucosa intestinal. El mantener este trofismo mantiene el efecto de protector de barrera que hace nuestra mucosa intestinal, disminuye el riesgo de infecciones, es de mucho más fácil manejo que la enteral, tiene una mejor respuesta metabólica, o sea, una respuesta metabólica completa, porque utiliza el estímulo que genera el ingreso del alimento al tubo digestivo, y no nos genera grandes problemas con el medio interno, a diferencia de la nutrición parenteral, que sí hay que estar controlando permanentemente el medio interno. ¿Cuáles son las vías? Tenemos la vía gástrica y la vía duodenal. La vía gástrica puede ser por una sonda que se coloca a través de la nariz o puede ser por una gastrostomía. La gastrostomía es un procedimiento quirúrgico que lo ideal es ¿La profesora quedó en silencio o fue en internet? Sí, parece Creo que que sí, se ¿eh? quedó sin internet. Sí, sí. Creo que la profesora quedó en silencio. Salió directamente, ¿eh?
Bueno, comparto pantalla de vuelta. No sé dónde me quedé. Profe, queda en gastrostomía. Bueno, ahí nomás entonces. Por acá no me va a quedar entonces. Bueno. La ventaja de la nasogástrica, que es la más fácil, y es la que requiere menos manipulación de los alimentos, ¿no? La ventaja también es que tolera osmolaridades altas, entonces no tenemos tantos problemas. Nosotros podemos, qué sé yo, procesar un guiso y pasar por la sonda nasogástrica, y el paciente lo va a tolerar bien. En la nasogástrica hay que tener en cuenta que no hace falta que tengamos un goteo permanente, sino que lo hacemos como funciona normalmente nuestro intestino, o sea, que comemos 200, 300, 500 mililitros de una y después pasamos varias horas sin comer. Entonces podemos hacer lo mismo acá. Entonces en general se coloca la bolsa de alimentación cada 4 a 6 horas, de acuerdo a las características o a la programación que hicimos. La sonda nasogástrica es de colocación fácil. Hay una sonda que es especial, que es la sonda N108, K108, que es una sonda que tiene una serie de pelotitas metálicas en la parte más distal. Entonces uno coloca y nos permite ver las bolitas de acero, digamos, para ver dónde está localizado el final de la sonda. Y si no, cuando uno coloca debe saber, hay toda una técnica de colocación, en donde medimos más o menos la distancia desde el lóbulo de la oreja hasta el ángulo epigástrico para saber los centímetros que uno tiene que introducir la sonda para que llegue al estómago. La gastrostomía es un procedimiento quirúrgico en donde va a quedar una sonda colocada en el estómago y va a tener una abertura hacia la pared abdominal. Y se le pasa por ahí los alimentos. La otra vía es la vía yeyunal, que para esta usamos una sondita más finita, que también tiene las bolitas de acero en la punta, y que uno coloca la sonda hasta el estómago. Después el peristaltismo gástrico va haciendo que la sondita avance y se quede alojada en el yeyuno. También podemos hacer una yeyunostomía quirúrgica, en donde se le deja colocada la sondita abocada a la pared abdominal. Fíjense que acá la osmolaridad que tolera esta sonda o este tipo de alimentación es solamente de 400 miliosmoles. Y eso es debido a que ahí ya estamos llegando a un segmento del tubo digestivo en donde normalmente se llega la comida digerida y mezclada con todos los jugos digestivos que vienen del estómago, de la páncreas, de la saliva, etc. Entonces, si uno tuviera que elegir en un paciente que está con con necesidad de alimentación, de nutrición enteral por largo plazo, lo más apropiado sería la yeyunostomía. La yeyunostomía, como el líquido la sonda está en el yeyuno, la posibilidad de que el paciente vomite no existe y por lo tanto no vamos a tener la neumonía aspirativa, que es la complicación que podemos tener con una sonda nasogástrica. Ahora, ¿cómo clasificamos? Profe, disculpe, le pregunto algo. Sí. ¿De qué depende cada vía? O sea, ¿del tiempo que tenga que llevar el paciente o de qué? Si es nasogástrica o si es la otra. De varias cosas. Depende si tenemos las fórmulas que se pasan por la vía yeyunal. Dependen del tiempo. Depende de que tengamos la sonda. En general nosotros tenemos que hacer la nutrición, pues tenemos que hacer el soporte nutricional. Si uno tiene que elegir cuál es el mejor, y tal vez yo elija la nasoyeyunal o la yeyunostomía, porque ahí me evito algunos problemas como la neumonía aspirativa
y fundamentalmente otro problema que es que el paciente agarre, manotee la sonda y se la quite. Entonces, si yo tengo una yeyunostomía percutánea, el paciente tiene la sonda en la panza con un vendaje que la cubre y él no tiene acceso a esa sonda. Si le ponemos por la nariz, el principal problema que tenemos es que vuelta y media se está arrancando. Entonces, depende de una serie de cosas. Y acá, tal vez con esto te conteste un poco más la pregunta. Porque entonces, depende del aporte nutritivo y para qué queremos. Entonces, tal vez necesitemos hacer solamente una suplementación. El paciente come algo, pero le falta un poco, entonces se lo pasamos por la sonda. Entonces, puede ser que hagamos un aporte restringido, o sea, solamente, supongamos, necesita aportar más proteínas, y bueno, se la podemos aportar, por ejemplo, a la noche. O puede ser una alimentación completa. Completa significa que tiene todos los nutrientes, que sería lo más apropiado, ¿no? Ahí también viene, digamos, la complejidad de lo que le vamos a administrar, digamos. El término polimérico hace alusión a que pasamos el alimento con poco procesamiento, ¿no? Y elemental, hacemos alusión a cuando le pasamos ya, pongámosle, ácidos grasos, glucosa, aminoácidos, ¿no? O sea, a la polimérica le pasamos péptidos, le pasamos hidrato de carbono complejo, le pasamos un triglicérido, ¿no? En la elemental tenemos que pasarle más, digamos, bueno, elemental, o sea, le pasamos directamente el nutriente. Y según el sistema de elaboración es el otro tema, digamos. Abierto significa que nosotros preparamos el preparado y lo colgamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cargarlo en un recipiente para colocarlo al paciente. Y el cerrado, que es el que se pretende, o sea, que es, digamos, más fácil aún, son ya botellas que ya vienen con el alimento, directamente uno lo compra en la farmacia o en la empresa que los distribuye, y vienen cerrados y directamente uno los conecta en el momento que le va a comenzar a pasar al paciente. Entonces, ¿cuál es la ventaja del sistema cerrado? Que viene supuestamente, o sea, que viene estéril, que viene impecable, y nosotros lo colocamos ahí. El sistema abierto necesita que exista en el hospital un lugar donde nosotros tenemos que hacer esa elaboración. O sea, preparar en forma, o sea, hacer la preparación para preparar la toma del alimento y llevarlo hasta el lugar donde está el paciente internado para que sea administrado. Entonces, puede contaminarse, puede caerse, puede tener problemas. Los sistemas cerrados son, digamos, más seguros en ese aspecto. Entonces, tienen diferentes cosas a tener en cuenta para ver cómo le van a pasar. Entonces, las restringidas, solamente algunas cosas. Las completas, van a ver ustedes que tenemos en la farmacia, en la farmacia diferentes fórmulas, en donde, por ejemplo, está puesto el Ensure Plus, el Fresubin, el Glucerna, que es una fórmula especial para pacientes diabéticos, el Pulmocare, que es una forma especial para pacientes con EPOC. Otros como por ejemplo el Nefro, el Suclena, que son para pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, ya directamente uno va y consigue eso y ya está. Y son completas. O sea que si el paciente no come, tiene todos los nutrientes ahí. Generalmente tienen una relación, una densidad calórica de 1, y vienen en latitas o botellitas de 330 mililitros, o sea que cada botellita tiene 330 calorías, y tiene una fórmula distribuida de 60% de hidrato de carbono, 30% de grasas y 15% de proteínas, ¿no? Depende de cuál sea, ¿no? Depende, por ejemplo, el de los renales tiene algunas alteraciones, algunas diferencias con el aporte de proteínas sobre todo, pero todos tienen, digamos, son completas, tienen todo lo que el paciente necesita. Esto uno lo puede preparar también, ¿no? Viene en forma de líquido o viene el polvo que uno lo tiene que disolver en agua. Entonces ahí está la diferencia. Las que vienen ya listas, líquidas,
son para sistemas cerrados, o serían cerrados, y las que compramos del polvo y tenemos que preparar con agua, serían sistemas abiertos. Dijimos de acuerdo a la complejidad molecular. Entonces, si los pacientes tienen el intestino funcionando bien, vamos a utilizar fórmulas poliméricas. Esas son las que les digo que tienen péptidos, tienen triglicéridos, tienen hidratos de carbono en forma de oligosacáridos o polisacáridos. Entonces, el Ensure, el Nutrizón, el Fresubin son completas y son poliméricas. Y después tenemos las elementales. Las elementales son las que tienen, el Casmil, por ejemplo, tiene aminoácidos. Después hay una que tiene solo glucosa, entonces directamente aportan glucosa, entonces eso requiere muy poco trabajo digestivo porque la glucosa directamente se absorbe. Después vienen otros que tienen ácidos grasos de cadena media. Hay otros que tienen, que tienen proteína, que es el caseinato de calcio, por ejemplo, que tienen, ese ya sería una fórmula de proteínas, es un oligopéptido, o sea, no tiene como proteína. El Cas1000 sí son aminoácidos. Y de acuerdo al sistema de elaboración, es lo que les decía hoy, ¿no? Lo ideal sería el sistema cerrado, ya está listo para usar. Lo único que uno debe tener en cuenta es que no esté en la heladera muy frío, por ejemplo, porque puede generar peristaltismo, aumentar el peristaltismo si uno lo pasa muy frío. Entonces tiene que estar a temperatura ambiente. Entonces, como les dije, hay algunas poliméricas que tienen esta distribución, ¿no? Tienen todos los componentes. Aquí uno puede, por ejemplo, pedir fórmulas que sean para los pacientes que tengan intolerancia a la lactosa, para los pacientes celíacos. Podemos pedir que tengan o no tengan fibra, o sea, podemos jugar con esas cosas. Pero todos van a tener proteínas, polisacáridos, ácidos grasos, triglicéridos y vitaminas y minerales, ¿no? Después tenemos las proteínas oligoméricas, ahí entraría, por ejemplo, el caseinato de calcio, o ya los que vienen directamente de los aminoácidos son. Aquí se diferencian un poquito lo que son los productos proteicos de los productos lipídicos y glucídicos, porque uno calcula las calorías por los alimentos que sabemos que van a generar un gran aporte calórico y que van a transformarse en energía en nuestro cuerpo, que son fundamentalmente los lípidos y los glúcidos. Las proteínas son más bien estructurales, o sea, se necesitan para incorporar a las estructuras del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es que se llaman a los módulos calóricos, a los que tienen grasas y a los que tienen hidratos de carbono. Entonces tenemos la maltodextrina, polímeros de glucosa, tenemos los TCM. Los TCM, aquí está puesto en inglés, son los únicos triglicéridos que no necesitan digestión a nivel digestivo y que no necesitan micelización, o sea, son de fácil absorción. Y uno los puede dar en pacientes que tienen algún trastorno, por ejemplo, supongamos una pancreatitis, digamos que necesitan, que el paciente no tiene la liberación de los jugos pancreáticos al intestino, entonces uno puede usar en esos casos, para el inicio de la realimentación del paciente con pancreatitis, los TCM. Los módulos proteicos, como les dije, el caseinato de calcio, algunos vienen mezclados con proteína de soja y caseinato de calcio, pero casi todos, los más comunes, son los que sacamos de la leche, ¿no? Hay fórmulas especiales, entonces fíjense, fórmulas para la intolerancia a la lactosa. Aquí, como ustedes ven, tenemos un 35% de glúcidos y aumentamos el porcentaje de grasas. De vuelta tengo el internet muy inestable, así que voy a estar atenta a ver si se me borran ustedes mi cuadradito al costado. Hay fórmulas especiales, o sea,
si ustedes recuerdan, ya vieron EPOC y van a ver insuficiencia respiratoria en estos días, que el paciente con insuficiencia respiratoria crónica es un retenedor de dióxido de carbono. Y como ustedes se acordarán, el metabolismo completo de una glucosa, de una molécula de glucosa, genera dióxido de carbono. Entonces, si un paciente con EPOC severo o insuficiencia respiratoria crónica recibe, como sabemos, un porcentaje del 60% derivado de los hidratos de carbono, probablemente tienda a tener más elevada su CO2. Entonces, por eso es que se han establecido algunas fórmulas especiales en donde están disminuidos los glúcidos y hay mucho más lípidos para evitar empeorar, digamos, la gasometría de estos pacientes. Se aplica sobre todo a los que están en insuficiencia respiratoria crónica, o sea, no es a cualquier EPOC, no es a cualquier EPIC, insuficiencia respiratoria crónica. La otra cosa es la forma de implementación o de administración. Entonces, la intermitente, habíamos dicho que usábamos para el estómago, ¿no? Entonces, se suele comenzar más o menos con un volumen pequeño, 120 mililitros, y se va aumentando hasta que logremos más o menos 2 litros, un litro 800, 2 litros, que sería un estándar. Si ustedes consideran que, recuerdan lo que les dije, que tratamos de que la densidad calórica sea 1, le vamos a estar pasando entre 1800 a 2000 calorías por día. Entonces lo que se hace acá es se carga el volumen a administrar, se lo pasa en goteo rápido, y después se hace una lavada de la sonda con un poquito de agua para que quede nuevamente limpia hasta la próxima toma. Y la otra es en forma continua, en donde depende el volumen, uno calcula el goteo y va aumentando hasta lograr la administración completa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la administración de esta alimentación? La forma más común es por gravedad, en donde uno coloca el suero y el líquido y calcula el goteo y deja goteando, o sea, simplemente por gravedad. Y si uno pudiera, lo cual nosotros no podemos porque no tenemos tantas bombas de infusión, es hacerlo por bomba de infusión, en donde uno en la bomba de infusión coloca tantos mililitros por hora y se encarga de pasar esa cantidad y nada más. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes una vez que implementamos el soporte nutricional enteral? Ver cómo tolera el aporte. Entonces, ¿qué tenemos que revisar a diario? Si el paciente no se distiende, si no tiene dolores cólicos, si cambió o no las deposiciones, y tenemos que ver el balance hídrico, o sea, lo que orina, lo que defeca y lo que ingresa. Muchas veces cuando se comienza a pasar el alimento, el paciente comienza a hacer retención de líquidos, y eso es algo que hay que controlar para evitar que se nos edematice el paciente o tengamos otros problemas. Y hay que pedir estudios, o sea, glucemia, creatinina, hepatograma y electrolitos, en ocasiones el balance nitrogenado, pero básicamente esto debe solicitarse 2 a 3 veces por semana, ¿no? La antropometría hay que hacerlo frecuentemente por el hecho de que, como dijimos, a veces los pacientes se edematizan, entonces hay que ver si es que aumenta de peso, hay que ir evaluando, digamos, la antropometría. Y el laboratorio, semanal o cada 10 días, le vamos a pedir del albúmina y de los linfocitos totales, que tiene que ver para evaluar su estado de nutrición. ¿Se acuerdan? Esto es lo que uno pide para valorar nutrición. Y no deja de tener complicaciones. Podemos clasificar a las complicaciones de la alimentación enteral en mecánicas, digestivas y metabólicas. Entonces, generalmente las complicaciones mecánicas tienen que ver con alguna cuestión relacionada a la sonda. Entonces, el tamaño de la sonda, la dureza del plástico o del material de la misma, la ubicación en el tracto digestivo. Entonces, puede ser que tengamos necrosis del tabique de la nariz, por ejemplo, o de la fosa nasal. Podemos tener
úlceras a nivel de la faringe, podemos tener úlceras o hasta incluso perforación por una sonda gruesa en el tubo digestivo, en el estómago. Entonces, después las complicaciones digestivas van a tener que ver, por ejemplo, con la constipación, con las náuseas, los vómitos, con el ilio que puede ocurrir, o la diarrea, que es lo que tenemos que ir controlando. Por eso es que, como ven acá, tenemos que hacer el control diario del examen abdominal, de cómo son las deposiciones y de lo que es el ingreso y egreso de líquido. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene diarrea? Significa que colocamos de golpe mucha cantidad, entonces hay que reducir el volumen, la velocidad de goteo, hay que ver qué es lo que ha pasado y ver si es que no hay que cambiar la fórmula por una fórmula sin lactosa o por alguna otra cosa. Puede ocurrir también en los sistemas abiertos que haya contaminación bacteriana y eso me genera, digamos, el aporte de bacterias junto con el alimento y el paciente va a tener una gastroenteritis infecciosa. También hay que tener en cuenta que si el paciente viene con tratamiento antibiótico prolongado, puede generar una disbacteriosis y en el peor de los casos, una diarrea por clostridial, digamos, por el exceso de antibióticos. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Como les dije hoy, lo de la temperatura genera reflejo, administrar muy fría la bolsa de alimento, entonces puede generar diarrea, puede generar retención gástrica o vómitos. Dentro de las complicaciones metabólicas, no son comunes de ver. En general, si uno hace la progresión adecuada, es muy poco frecuente de ver. Pero recordar que estamos pasando a una fórmula con una densidad calórica 1:1, entonces 1 mililitro a 1 caloría. Y si no controlamos el balance hídrico, tal vez el paciente pueda hiperhidratarse o deshidratarse. Entonces, lo principal es controlar el estado de hidratación y el balance hídrico. Y puede ocurrir que tengamos algo de esto, pero esto es rarísimo de ver en una alimentación enteral. Entonces, si puede tener hiperglucemia, lo que uno se plantearía es, dejo control glucémico, hay que controlarle 2 veces al día por lo menos la glucemia por medio de tiritas reactivas para ver cómo se maneja. Y si no, 1 vez al día o día de por medio la glucemia por laboratorio para ver cómo se maneja. Los otros trastornos, o sea, por eso el pedido del ionograma, pero en general son poco frecuentes de ver. Eso se va a ver más con la nutrición parenteral. Bueno, y este es un aporte que me hizo a la clase las licenciadas de nutrición, en donde ellos hacen este monitoreo. Pesan 3 veces por semana. Hay que tener en cuenta que a veces son pacientes que están postrados, así que hay que hacer el cálculo del peso, hay que tener una báscula para poder pesarlo. Buscar edema o deshidratación diario junto con el balance hídrico. Ir haciendo el replanteo del valor, digamos, de la ley de la armonía, de la alimentación del paciente cada 2 días. Si se pudiera hacer el balance nitrogenado, yo no veo que se haga, es bastante complicado. Hay que evaluar el residuo gástrico, eso es algo importante, o sea, cuando colocamos una sonda y alimentamos, antes de la próxima toma del alimento, hay que verificar que en el estómago no haya quedado nada. Entonces, si hay residuo en el estómago, significa que está habiendo un retardo en la evacuación gástrica, y eso va a requerir plantearse por qué, digamos, porque la alimentación está muy concentrada, porque el paciente está con una atonía gástrica, porque tiene algún otro trastorno, ¿no? Porque tiene una hipocalemia, etc. Control de glucemia, control de glucosa, función renal y electrolitos, frecuente, y el perfil bioquímico de la albúmina y los linfocitos 1 vez por semana. Acuérdense que, fíjense que acá
no tenemos el control de, no tenemos frecuentemente el control de peso. Y cuando en estas, lo que queremos básicamente pesándolo es que básicamente detectar cuando el paciente comienza a edematizarse, porque debería aumentar de peso, digamos, mejorar su estado nutricional no más de 100 o 200 gramos semanales. Y acá tienen ustedes cómo se hacen cálculos. Acá tienen ustedes una prescripción con dos fórmulas, ¿no? Esta fórmula tiene una mezcla de nutrientes, es una polimérica, y esto es un caseinato de calcio. Y fíjense, nos muestran el caso de una mujer con anorexia nerviosa, que tiene un índice de masa corporal de 12, que está con la albúmina un poquito baja, o sea, está con una desnutrición leve por el laboratorio, pero grave por el índice de masa corporal, y que el recuento de linfocitos también está por debajo de 1000, lo que me habla de una desnutrición, en este caso, moderada. Aquí se hizo el cálculo para comenzar a realimentar a esta mujer con primero el peso actual, porque esta mujer, acuérdense, venía anoréxica, no comía nada, por lo tanto, su tubo digestivo estaba atrófico, y estas personas así con el tubo atrófico no van a tolerar una dieta completa. Hay que ir haciendo progresivamente la alimentación. Entonces acá lo que hicieron fue hacer, digamos, 20 kilocalorías por kilo de peso, y a esto se le agregó un factor individual en donde teníamos la actividad y el anabolismo. Entonces multiplicaron eso por 1.4 y había que darle 952 calorías por día. Hicieron el cálculo para la recuperación nutricional con una fórmula de 1.5 gramos por kilo de peso, y lo hicieron por el peso actual para empezar. Entonces nos dio 51 gramos por kilo de peso. Entonces, este preparado comercial de ADN tiene por gramo 4,6 calorías y está discriminado 0,16 gramos de proteína, 0,61 de hidrato de carbono y 0,15 de lípidos. Entonces, lo que hicieron de manera sencilla es, si sabemos que cada gramo me aporta 4,6 calorías, dividir el 952, que era el requerimiento diario de esta chica, por 4.66, y esto me da 204 gramos de ADN. Si yo considero que necesitábamos, ¿dónde está por acá la proteína? 51 gramos de proteínas, voy a hacer el cálculo de vuelta, que con este 200 gramos multiplicado por 0,162, que era lo que aporta este preparado, tengo solamente 33 gramos de proteínas, me están faltando 18. Y eso lo hago aportándole el caseinato de calcio, que tiene por gramo 0,9 gramos de proteína. Entonces, a los 200 gramos, 204 gramos de ADN, le agregué 20 gramos de caseinato de calcio y logré la fórmula que hice, digamos, el cálculo inicial que hice para reponer la comida, alimento a esta señora. Entonces, se colocó 1 litro de ADN al 20%, más 20 gramos de caseinato de calcio, o una infusión de 80 mililitros hora para que pasen las 24 horas. O sea, el 20% significa que los 200 gramos hay en 1 litro, ¿verdad? Más o menos se entiende cómo se tiene que hacer el cálculo. Veo caras ahí. La matemática está en nuestra práctica todos los días. Si alguien quiere hacer terapia, van a tener que hacer muchísimas más cálculos. Así que, si eligieron medicina para no hacer matemática, no fue correcta la elección. Bueno, y así sucesivamente. Esta es otra también prescripción. En este caso es una mujer que es diabética y que tiene un trastorno de glutorio, digamos, ¿no? Entonces, tiene un índice de masa corporal de 25,39, o sea que está bien, tiene una albúmina que está ahí prácticamente normal, y los linfocitos están bien, ¿sí? Una consulta. Yo que en el caso anterior tenía, por los valores que le quedó en el laboratorio y en el IMC,
mostraban dos desnutriciones diferentes, una leve y una moderada. En esos casos, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Con la peor o con la mejor? ¿Y qué te parece a vos? Tenemos que elegir la peor. Este índice de masa corporal de 12 y este linfocito de 900 es lo que a mí me marca el estado de esta mujer. 12% de índice de masa corporal. Entonces siempre elijo la peor. Digamos, hago el diagnóstico por el peor índice. Bueno, acá por ejemplo, me siguen escuchando, ¿no? Porque por ahí me sigue apareciendo que el internet está Sí, doctora, se le escucha. complicado. Bueno, fíjese, para esta mujer utilizaron la misma fórmula, pero la fórmula que viene para diabéticos, ¿no? El ADN DIAP. Y entonces, como la señora va a estar quietita, le calcularon, hicieron una fórmula en donde aplicaron el peso actual, que está bien, porque tiene ahí un muy ligerito sobrepeso, por 20 calorías, por este factor de actividad. Y le dio 1.600 calorías. Entonces, el ADN DIAP tiene estas cantidades, 4,8 calorías, 0,2 gramos de proteína, bla, bla, bla. Entonces, aplicaron exactamente lo mismo. Acá dividieron el valor calórico total que hicieron el cálculo, dividido 4,86, me da 331 gramos de ADN. Si esto yo multiplico por el porcentaje de proteína que tiene, por 0,2 me da 67 gramos. Y esta paciente, con 67, con que le hagamos 1 gramo kilo de proteína por día, me da 62 gramos. O sea, solamente con el único polvo reconstituido, en este caso pusieron 1.600 centímetros, a una infusión de 120 mililitros para aportarle las 1.600 calorías. Bueno, aunque ustedes no lo crean, es bastante fácil, porque como esto ya viene estandarizado, no es que tenemos que hacer todos los cálculos, ¿no? Simplemente por ahí el ajuste de la proteína, que sería lo más crítico en algunos pacientes que requieren una suplementación especial. Bueno, lo van a ver, la nutrición enteral es cuestión de todos los días. La tendencia actual es a utilizar los sistemas cerrados, pero si no tenemos acceso a eso, es importante la preparación correcta de los polvos que ya vienen preparados. Entonces, con mucha frecuencia lo van a usar los pacientes que requieran nutrición enteral, están a diario en el hospital, y muchas veces los damos de alta con la necesidad de que vayan a la casa con alguna aporte de, digamos, enteral, o sea, por una sonda o por una gastrostomía. El caso más común serían los pacientes con accidentes cerebrovasculares. Vayamos a ver qué pasa con la nutrición parenteral. Entonces, la vamos a definir como la administración de nutrientes por vía endovenosa en pacientes con incompetencia parcial o total del tubo digestivo. Entonces, uno puede imaginarse algunas situaciones, por ejemplo, un paciente en ilio, un paciente con una obstrucción intestinal, con una trombosis intestinal o un infarto intestino mesentérico, con una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa en actividad, con una pancreatitis severa. Aquí está incluida la hiperemesis gravídica, porque estos pacientes vomitan todo el tiempo y no pueden retener alimento en el tubo digestivo. Entonces, estas serían las indicaciones. Vamos a ver que aquí se complica un poquito, pese a que prácticamente no es tan difícil. Uno, recordar que hay que utilizar fórmulas para el cálculo. Ustedes ya han visto previamente la fórmula de Harris-Benedict. Considerar el factor de actividad y el aporte proteico, que va a depender del grado de estrés o de catabolismo que tenga el paciente. Eso ya lo habíamos hablado cuando hablamos del cálculo del valor calórico total de la alimentación. Entonces, el factor de actividad uno debe considerar, o de injuria en el caso del paciente internado, que puede ir desde 1.5 a 2
y habíamos puesto el ejemplo del séptico y del gran quemado, que puede multiplicarse hasta por 2 el cálculo que hicimos con la fórmula. Y proteínas depende del grado de estrés. Entonces, si es leve, vamos a hacerlo normal, o sea, hasta 1,2, 1,25 gramos por kilo de peso día, pero podemos llegar hasta hacer hasta 3,5 gramos por kilo de peso día en pacientes que tienen un severo catabolismo. Y también habíamos dicho que si usábamos el balance nitrogenado, para hacer el cálculo de las proteínas utilizábamos esta fórmula, nitrógeno ureico urinario, más 4 multiplicado por 6,25, que con eso multiplicábamos, o sea, con eso lo que obteníamos era lo que el paciente utilizó de proteínas en ese día, o sea que estábamos haciendo simplemente un mantenimiento, y si queríamos hacer anabolismo, o sea que el paciente empiece a formar proteínas propias, teníamos que sumarle a este nitrógeno urinario más 8, multiplicarlo por 6,25, y esto me iba a dar los gramos de proteína que le tenía que aportar. Como ven acá tenemos un método práctico, que van a ver ustedes que cuando veamos lo que tenemos para poner a la paciente es más fácil todavía, en donde podemos establecer que para hacer mantenimiento le calculamos de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Y si queremos hacer anabolismo, le aumentamos a 40 kilocalorías por kilo de peso. Y con respecto a las proteínas, si el paciente está moderadamente comprometido, esto hable de un estrés moderado, ya le podemos subir de 1,2 a 1,8 gramos por kilo de peso, y si el paciente está severamente comprometido, podemos hacerle de hasta 2,4 o más. Esto es en forma práctica, o sea, sin hacer todo esto, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Calculamos el peso del paciente, multiplicamos por las calorías, calculamos el grado de estrés que maneja, y con el peso que tiene, le multiplicamos por esto y vamos a sacar. Es mucho más práctico que hacer toda la fórmula. Y acá vienen algunas diferencias. Nosotros podemos hacer nutrición parenteral por una vía periférica, por cualquier acceso venoso periférico, o podemos hacer por una vía venosa central. Y fíjense, las vías venosas periféricas son venas de baja velocidad de flujo, entonces no toleran grandes concentraciones. Entonces pueden ver ustedes que acá, por ejemplo, las concentraciones de aminoácidos las pasamos por vía periférica a no más de 4,5% de la concentración, lo mismo que la glucosa, hasta el 10%, que los lípidos no hay problema por la vía periférica, porque cuanto más lenta sea el flujo, es mejor, así se va disolviendo en la sangre, ¿no? Acuérdense que los lípidos son hidrofóbicos por naturaleza, ¿no? Y que no podemos pasar todos los electrolitos que un paciente requiere. Por ejemplo, por día una persona necesita 120 miliequivalentes o más de potasio. Pasarlo por una vía periférica es casi seguro que le va a generar una flebitis, ¿no? Le va a irritar la vena. Y por la vía central puedo pasar, ¿no? Puedo pasar proteínas en alta, o sea, aminoácidos en alta concentración, glucosa en alta concentración, electrolitos en alta concentración, y los lípidos sí, tengo que tener cuidado de no pasarlos en gran cantidad, por el hecho de que pueden formar partículas, gotitas de grasa que pueden generar embolias grasas si es que se le pasa muy rápido por la vía venosa central. Por eso es que se prefiere pasar por la periférica. Entonces, esto son todos los componentes que uno tiene que tener en cuenta para una nutrición parenteral. Aminoácidos, que vienen las preparados en estas diferentes concentraciones, la glucosa, que viene en estas diferentes concentraciones, los lípidos, que vienen al 10 y el 20%, y después tenemos esto, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el gluconato de calcio, fosfato de potasio, el sulfato de magnesio, los microelementos, oligoelementos, las vitaminas, el hierro, el selenio, todo eso. Ustedes dirán, bueno, es re difícil. Sí,
Preparar esto requiere tener todas las bolsitas de cada uno de estos, bolsitas y ampollas de cada uno de estos componentes. Debe prepararse en forma totalmente aséptica, entonces hay que armar un campo quirúrgico, tener todos los elementos, un asistente que les vaya abriendo y pasando el material que necesitan, para ir volcando todo esto en una bolsa grande, que tiene más o menos 2 litros, que es la que se le va a colgar al paciente. Entonces, para poder hacer esto, generalmente la nutrición parenteral, nosotros pedimos que se haga en la terapia intensiva, y ustedes van a ver enseguida por qué. Entonces, el terapista, que es el que arma la bolsa, tiene que vestirse como si fuera a entrar a quirófano para hacer una cirugía, y preparar digamos, la bolsa de nutrición parenteral. Si la bolsa se preparara en un sector del hospital, como sería un servicio de nutrición o de alimentación, tiene que tener una habitación preparada como si fuera un quirófano, con flujo de aire laminar, preparado todo como para hacerlo en forma aséptica. La gran ventaja que tenemos ahora es que todo esto viene en una bolsa cerrada. Las bolsas actuales, o sea, son mucho más prácticos, son bolsas que vienen con los compartimientos de lípidos, aminoácidos y glucosa separados, y solamente rompiendo algunas uniones, digamos, se mezcla todo y ya queda listo para colgarle al paciente. Entonces, preparar esto sería un circuito abierto para nutrición parenteral. Colgar la bolsa que ya viene lista sería un circuito cerrado. Obviamente es mucho más fácil el circuito cerrado. Ahora, cuando uno se pone a ver el precio de esa bolsa, lo mismo que si hace aparte igual, estamos hablando de que un día de nutrición parenteral está valiendo alrededor de 4.000 a 5.000 pesos. Imagínense si eso uno tiene que mantenerle al paciente durante 15 días, un mes, cómo los costos se van haciendo cada vez mayores. Pero bueno, si hace falta y con eso podemos sacar al paciente de una situación grave, hay que usarlo. También tienen diferentes fórmulas. Entonces, por ejemplo, la fórmula estándar de los aminoácidos sería que tenga todos, los esenciales y los no esenciales. La fórmula renal, agregarle la histidina. La fórmula hepática, sacar los aminoácidos aromáticos y aumentar los ramificados. Pero bueno, se dan para situaciones muy puntuales. En general se usa el estándar. Las soluciones glucosadas. Tenemos dextrosa al 10, al 25 y al 50%. Y algunas veces, en algunos casos, podemos llegar a tener hasta el 70%. Entonces, de acuerdo, uno hace cálculo y calcula la cantidad de botellitas de dextrosa que tiene que aplicarle al paciente. ¿Qué problemas ocurren? Que los pacientes pueden hacer hiperglucemia. De hecho, en esta bolsa que les mostré acá con todo esto, se suele agregar 10 o 20 unidades de insulina corriente por la gran cantidad de glucosa que le estamos colocando en la bolsa, ¿no? Y si no tuviéramos eso, tenemos que estar controlando periódicamente la glucemia del paciente para ver si es que no va a necesitar correcciones con insulina por la gran cantidad de glucosa que se le está pasando. Entonces, ¿complicaciones por aporte excedido de glucosa? Sí. La hiperglucemia sería el más grave, y si se mantiene a largo plazo, el hígado graso, y bueno, y podemos tener hiperventilación. Acuérdense que dijimos que se genera dióxido de carbono con el metabolismo de la glucosa, entonces el paciente tiene que eliminarlo por algún lado, y lo hace por la respiración. Las soluciones lipídicas vienen al 10%, que podemos administrar, y todas son, al 10% significa que 1 caloría en 1 mililitro, y al 20% 2 calorías en 1 mililitro, ¿no? Obviamente el doble de concentrado. Hay soluciones especiales también, pero algunas, por ejemplo, tienen más
carnitina, otros tienen sin carnitina, digamos, depende, pero en general lo que uno usa son las estándares, ¿no? Agua, no debe ser, digamos, no debe olvidarse nunca porque nosotros necesitamos agua, entonces se debe calcular que va a necesitar 35 mililitros por kilo de peso actual por día, y que eso puede aumentar muchísimo si tiene fiebre, y que va a requerir más cantidad si queremos inducir anabolismo, o sea, si le damos fórmulas con alta concentración de proteínas. Entonces, eso es un problema porque muchas veces uno tiene que concentrar nutrientes para lograr un adecuado volumen calórico, o si se le pasa todo el volumen podemos sobrecargar de volumen al paciente y a lo mejor no vaya a tolerarlo, digamos. Entonces, pero esto no hay que, siempre hay que tener en cuenta el tema del agua. Profe, Y después vienen las... Sí, ahí donde dice, ¿puedo volver al power anterior? Ahí donde dice fiebre. Dice que 360 mililitros día por grado centígrado o por toda la temperatura completa. por grado centígrado de elevación de temperatura. Entonces, si el paciente estuvo, bueno, y es en el tiempo, ¿no? O sea, si solamente estuvo con fiebre 1 hora y después pasó, no, uno no lo considera, digamos, ¿no? Es por el grado de aumento de temperatura. O sea, si el paciente se mantuvo la mayor parte del tiempo, supóngase 1 grado por encima de lo normal, tendremos que pasarle 300 mililitros, ¿no? Y siempre hay que considerar, digamos, que a mayor fiebre o a mayor horas de temperatura elevada durante el día, hay que considerar el aporte de una buena cantidad más de líquido, para evitar que el paciente, una, se deshidrate, y dos, que genere una de las complicaciones de la alimentación parenteral, que son los síndromes hiperosmolares. Bueno, y es una manera de hacer soporte nutricional que tiene muchas complicaciones, por eso es que debe hacerse en la terapia intensiva. Complicaciones que pueden ser traumáticas, que pueden ser infecciosas, que pueden ser metabólicas. Entonces, si consideramos las que tienen que ver con el catéter, la colocación debe ser realizada por una persona idónea, una persona experta, para evitar hacer las complicaciones propias de la colocación de una vía central. Por ejemplo, el neumotórax, el hemotórax, que por colocación inapropiada generemos un kilotórax, entonces va directamente, en vez de ir a la sangre, va a la pleura, la nutrición parenteral. Menos frecuentemente que se lesionen los plexos nerviosos, ¿no? Pero puede ocurrir. Y dentro de las infecciosas, que no se hayan tomado todas las medidas de asepsia para la colocación del mismo y el catéter se infecte, digamos, o la piel, ¿no? De las soluciones, en los sistemas abiertos es más común que se contamine. De hecho, cuando se hace un soporte nutricional por vía parenteral, se debe hacer una vía venosa central que solamente debe ser usada para la nutrición. No se tiene que usar ni para pasar suero, ni para dipirona, ni para antibióticos, ni nada. Si hace falta, se tiene que hacer otra vía para pasar el resto de los medicamentos. La de la nutrición es solo para nutrición, justamente para evitar que se contamine, que se infecte, y bueno, y evitar que el paciente termine séptico por un mal manejo del catéter. La solución en los sistemas abiertos puede contaminarse, porque acuérdense que dijimos que uno va mezclando todos los componentes, y en el sistema cerrado no. Lo que sí, el sistema cerrado viene para pasarlo en 24 horas. Si pasa más de 24 horas hay que sacar esa bolsa, tirarla y poner una bolsa nueva, para evitar justamente que se contamine también, ¿no? Los lípidos suelen dar reacciones alérgicas, y es bastante común que tengamos trombosis de la vena en la cual se colocó el catéter. Entonces, trombosis de la subclavia, de la yugular interna, como una complicación relacionada con la osmolaridad de la solución y con la irritación que genera. Dentro de las metabólicas es bastante común que tengamos hiperglucemia, ya les hice los comentarios respecto a la administración de insulina y control de la glucemia. Vamos a tener desequilibrios hidroelectrolíticos, hiponatremia, hipocalemia,
hiperfosfatemia, que deben ser detectados y corregidos. Podemos tener acidosis metabólica, podemos hacer el coma hiperosmolar, que es cuando, por ejemplo, pasa rápidamente la solución de nutrición y el paciente pasa a tener una, supongamos, una osmolaridad de 360, 380 milimoles kilo, y le deja en un estado de severa descompensación metabólica y hemodinámica. Entonces, como verán, tiene muchas más complicaciones que pueden ser de hecho muy graves, y razón por la cual uno lo debe realizar en la terapia intensiva. Entonces, ¿qué manera de prevención de estas complicaciones? Y que el catéter lo coloque un experto, que las soluciones se preparen bajo cámara de flujo laminar, o que sean ya preparaciones, las que vienen ya preparadas, que vienen estériles, y las metabólicas, hacer bien el cálculo, monitorear correctamente, y sería muy bueno si uno pudiera siempre, de hecho creo que en terapia lo hacen, pasar con una bomba de infusión. Entonces tenemos la seguridad de que no se va a abrir la perfusión, que va a pasar solamente el goteo que está indicado para evitar que pase bruscamente y genere el síndrome hiperosmolar, como les mencioné recién. Esas serían las maneras de evitar las complicaciones. Fíjense que un paciente con soporte nutricional parenteral necesita glucemia, creatinina, electrolitos, calcio, fósforo, magnesio, estado ácido base y gases arteriales a diario. Todos los días uno debería solicitarle para controlar que esté yendo bien. Por semana el balance nitrogenado, bueno, y el balance hídrico, que es necesario todos los días. La evaluación nutricional, o sea, peso, perímetros y demás, debería hacerse también 2 veces por semana mínimamente, y el dosaje de albúmina y linfocitos por lo menos 1 vez por semana. Entonces, como ustedes verán, no es un problema menor, no es un problema que manejen los nutricionistas, esto maneja el médico es el que tiene que solicitar los análisis, que tiene que controlar que las cosas estén bien, y que tiene que decirle entonces, y que tiene que hacer los cambios en la bolsa del alimento para que el paciente vuelva a compensarse. Así que esto es algo que le compete directamente al médico. ¿Las nutricionistas ayudan? Sí, porque ayudan a hacer los cálculos, pero básicamente el control clínico, el seguimiento de estos pacientes, lo debe hacer un médico, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Quedó clarísimo? Bueno. 2 palabritas y terminamos temprano, si Dios quiere, con respecto a lo que nos pide el programa de las dietas hospitalarias. Nosotros debemos saber qué dieta le vamos a pedir al paciente cuando esté internado, ¿no? Porque si no escribimos nada, no le dan de comer, y después el pobre paciente dice, bueno, debe ser que el doctor o la doctora me considera que yo no debo comer, entonces pasa hambre, no le van a traer comida. ¿Ah? Entonces, acuérdense que para la mayoría de los pacientes le vamos a poner la dieta normal o la dieta general. En nuestro hospital, la dieta general tiene 2.200 calorías y consiste en desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entonces, ¿qué modificaciones podemos hacer? Por ejemplo, ponerle dieta hiposódica. En general la hacen sin sal. Entonces ya la mayoría de nuestra dieta normal es hiposódica acá en el hospital. Y podemos pedirle que nos aumenten el contenido en fibras en el caso de un paciente constipado, por ejemplo. Entonces, todas las personas que estén internadas y que no requieran ninguna modificación en su dieta, le vamos a dar esta dieta. Dieta normal o general, 2.000 a 2.200 calorías por día. A los hipertensos le vamos a agregar la dieta hiposódica, que es la misma dieta sin sal, y al constipado le podemos decir con aumento de fibras, ¿no? Dieta normal con aumento de fibras. Después tenemos las otras dietas, por ejemplo la dieta líquida.
Cuando nosotros ponemos dieta líquida, le estamos indicando al paciente que le traigan té, sin ningún tipo de acompañante, ni galletita, ni tostada, ni nada. Eventualmente jugos de fruta, gelatina o caldos. Como ustedes se podrán imaginar, es una dieta totalmente insuficiente. Tiene generalmente 600, 700 calorías, no tiene más que eso. Y la indicación es por corto plazo. Entonces, cuando le comenzamos a alimentar después de una cirugía, cuando se hace una preparación para dejar el tubo digestivo limpio para una cirugía de colon, por ejemplo, o cuando tenemos una diarrea que queremos comenzar a dejar al estómago, el tubo digestivo en reposo. Entonces, en esas situaciones podemos indicar esta dieta líquida, totalmente insuficiente. Es para preparar para la cirugía, para comenzar a comer después de una cirugía intestinal. Y la ventaja, ¿por qué se lo da? Porque no tiene nada de residuo intestinal. Entonces eso no llega nunca al tubo grueso, al intestino grueso. Doctora, ¿puede repetir lo de la diarrea? ¿Qué dijo que se le indica? O sea, como ustedes le dan nada de residuo, no tenemos nada para que el paciente tenga diarrea. ¿No? O sea, no aportamos ningún componente alimentario para que ayude a permanecer con la diarrea. Si el paciente persiste con diarrea es porque tiene una diarrea secretora y es su intestino el que está mal y está secretando líquido a la luz. ¿Ah? Entonces, esto vendría a ser lo primero que le damos a un paciente con diarrea para que no se deshidrate porque le estamos pasando líquido, y posteriormente viene la llamada dieta astringente, que tiene otros componentes que, digamos, contribuyen a que disminuya el volumen líquido de la materia. Dieta líquida general. Ya llegamos a la diarrea y te voy a... La dieta líquida general es una dieta completa. En general, tiene buena cantidad de líquidos, 2 litros más o menos, tiene buena cantidad de energía, tiene hidratos de carbono, proteínas y grasas. Sin residuo. Entonces, por ejemplo, una dieta líquida general, nosotros acá en el hospital la pedimos y lo que hacen es sacarnos de nuestra dieta general, digamos, todo lo que deje residuo, como por ejemplo las verduras, algunas formas de algunos cortes de carne y demás, procesarla y llevarnos directamente en forma líquida. Entonces, es completa, me aporta todo lo que necesita y tiene un valor calórico también que ronda las 2000 calorías. O sea que es nutricionalmente adecuada. Esta es la que nosotros le damos a los pacientes que tienen trastorno deglutorio o que tienen problemas con los dientes, ¿no? Que no pueden masticar. Entonces, estos pacientes con este tipo de alimentación van a estar bien alimentados y van a poder comer todo lo que se les lleva. Si le damos la dieta general, que le da una milanesa que cuesta cortar y que encima no puede masticar, no come. Aquí ya la carne viene procesada, ¿no? Entonces, es un periodo de transición, lo podemos usar como transición, o puede ser en esos pacientes que con estos problemas de ilusión, dientes, no puedan tragar. Entonces, fíjense que tienen leche, yogur, sopa, crema, helado, gelatina, y en el caso nuestro acá del hospital, a veces la comida, si es apropiada, la procesan y la llevan como una sopa. Sirve. Esta es la que nosotros por ahí le damos a los pacientes entonces con trastornos, con ACV, que queremos intentar que reduzcan su deglución. Después está la dieta blanda, que en nuestro hospital se llama dieta gástrica, en donde es completa, pero tienen alguna preparación especial. Por ejemplo, los alimentos a la plancha, hay elementos hervidos, hay frutas, cereales, hay leche, digamos, es completa,
es adecuada, y la vamos a dar también en algunas situaciones de transición a la dieta normal. Dieta blanda gástrica, es como habitualmente la ponemos. Y después está la dieta de la diarrea, para contestarle a alguien que me preguntó. Cuando tenemos internado a un paciente por diarrea, ¿qué es lo que nosotros queremos con la dieta? Prevenir la deshidratación. Y ojo que digo dieta correctamente, digamos, digo dieta porque le voy a dar por unos días algo, digamos, establecido, ya determinado, hasta que podamos volver a la alimentación normal, ¿no? Entonces, la idea es que el paciente, que lo rehidratemos, que evitemos que se deshidrate, que logremos una motilidad adecuada del intestino y mantener el estado nutricional. Entonces, lleva 3 pasos la dieta para la diarrea. Primero, la dieta líquida. La líquida que dijimos que es totalmente incompleta, porque tiene solamente 500, 600, 700 calorías, por lo tanto no alcanza nutricionalmente para nada, pero me ofrece líquido, me ofrece, por ejemplo, los mucílagos del arroz para disminuir para el efecto astringente que tienen a nivel del tubo digestivo. Podemos utilizar, por ejemplo, sales de rehidratación. Por eso es que en esta dieta se indica, por ejemplo, la spray o la 7-Up, que tienen una buena cantidad de potasio, que el paciente pierde con la diarrea, y glucosa, que es de rápida absorción y no deja residuos. Esto se hace en las primeras 24 o 48 horas, y una vez que el paciente tolera esto y estamos controlando la diarrea, pasamos a la astringente, ¿no?, que es una dieta que no tiene básicamente estímulo intestinal. Entonces, significa que se absorbe todo en el tubo digestivo, en el intestino delgado. No llega nada al intestino grueso. Esa es la idea, digamos, de la dieta astringente. Entonces, la gelatina, la zanahoria, aquí habla de las fibras solubles, ¿se acuerdan que eran los gomas y pectinas que están en el jarabe de zanahoria, en el puré de manzana, que lo que hacen es mantenerse en el tubo digestivo y es como que generar una gelatina con el contenido intestinal, y de esa manera reducen el volumen de la materia fecal, y la materia fecal ya es más forme. Y luego de esta dieta astringente, que la mantenemos durante 24 o 48 horas más, recién se van incorporando el resto de los alimentos. Lo último que se incorpora en una dieta para diarrea, ¿qué les parece a ustedes que va a ser? Grasas. ¿La fibra? Los vegetales. Fíjense que acá habla dieta astringente, arroz, polenta, galletitas, fibra soluble, aquí ya tenemos la fibra soluble de las frutas, por último las carnes y alimentos generales. Lo último que se coloca es la leche. Porque si ustedes recuerdan, yo ya les dije anteriormente que la lactasa es la enzima que está en la parte más superficial del ribete en cepillo, digamos, de la mucosa intestinal, y es la que primero se daña en una diarrea. Entonces, este plan de alimentación también pretende una recuperación del epitelio intestinal de manera tal de que pueda reincorporar posteriormente todos los alimentos sin volver a entrar en diarrea. Lo último que se coloca, ya cuando el paciente está bien, es la leche. 4, 5, 6 días después de que comenzó el problema. Bueno, creo que esta es la última, exactamente, es la última diapositiva, así que si alguien tiene alguna pregunta. Y Doctora, si no, con el tema, vamos dejando acá. yo tengo una. Con el tema del yogur, o sea, estamos hablando en este caso de dieta hospitalaria, ¿no? Bueno, la leche dijo que era lo último, pero en una Sí. diarrea común, digamos, extrahospitalaria, ¿cuál es el fundamento, digamos, darle yogur? O sea, yo creo que a todas no se le da.
pero no estoy seguro cómo es el tema. Y el yogur lo que tiene es que ya tiene de alguna manera digerida parte de las proteínas de la leche, ¿no? Entonces, ya tiene cierto grado de digestión que está dado por las mismas bacterias que generaron el yogur. Entonces, por eso es que se tolera mejor el yogur que la leche. Pero lo mismo, por el contenido en lactasa, dejamos para dárselo por último. A lo último. No le damos al inicio. Ok, ¿No? nada más, sí. Gracias. Bueno, Doctora, les dejé colgado que mañana a la noche tenemos el parcialito. ¿Ah? ¿hasta dónde va el parcialito? ¿Hasta qué tema? Le dije, desnutrición y vitaminas, esos dos temas. ¿A qué hora es? 21:30, que es la hora que terminan, ya todos terminaron las otras actividades de la facultad. Ok, gracias. ¿Listo? Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Gracias, doctora. Doctora. Hasta luego, Hasta luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.